Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Es un placer volverlos a saludar por este medio. El día de hoy vamos a hablar el tema que vamos a ver se llama Teoría de la Comunicación y la Educación. Ese es el tema que vamos a ver hoy. A lo largo de la semana pasada y hemos estado platicando de qué es la comunicación, el por qué la comunicación educativa, qué es la comunicación educativa, cuál es la importancia de que haya una comunicación educativa dentro de un aula, cuáles son las características de una comunicación exitosa dentro de una institución educativa. Y hoy vamos a hablar de esta teoría de la comunicación y la educación. Como toda teoría, esta resulta una explicación, una suposición acerca de la comunicación educativa dentro de la institución o dentro de alguna institución, ¿verdad? La teoría de la comunicación y la educación es prácticamente de surgimiento nuevo. Surge dado toda esta modernización que ha tenido la comunicación dentro de la sociedad. Hay surgimientos cada vez de tecnologías más innovadoras, surgen nuevas formas de comunicarnos, nuevos medios para comunicarnos. Entonces, en virtud de ello, surge esta teoría con la finalidad de darle explicación a este fenómeno comunicativo y modernizar la comunicación que se sigue en un aula educativa. Si la comunicación cambia, la educación no puede seguir siendo la misma. Y para ello es importante que los actores educativos cambien el chip que tienen, que los actores educativos igual se adapten a esta modernización comunicativa que nos está alcanzando y que está con pasos gigantes dentro ya de la sociedad. Recordemos quiénes son los actores educativos. Los actores educativos son aquellos que tienen que ver directamente, ya sea en la ejecución, ya sea en el recibimiento, ya sea en la participación de la educación dentro de un país, dentro de una sociedad. Es decir, son los educandos, los alumnos, los educadores, los maestros, los padres de familia y la participación social o la sociedad. Vamos con el primero, con los maestros o con los docentes. Antes los docentes eran una especie de jefes, eran una especie de segundos padres dentro del aula. El docente tenía la razón en todo. Era imperdonable que un alumno pudiera pensar distinto al docente, porque el docente tenía la razón en todo. La educación en ese momento, o la comunicación dentro de la educación en ese momento, pues era así: el docente hablaba, el docente era el que tenía la verdad absoluta y por tanto pues la participación de los alumnos era totalmente inoperante, pues no interesaba. Hoy en día no, dado que la comunicación ha cambiado, pues también la forma de impartir la educación lo ha hecho. Hoy en día el docente ya no es un jefe o un segundo padre dentro del aula. Hoy en día el docente pasa a ser un guía, un mediador entre el alumno y la infinidad de información que está a su alcance. Es decir, el docente tiene de alguna manera en sus manos el hecho de ayudarle al alumno a entender todo el cúmulo de información que hay en su entorno, a aprender a enseñarle, a que el alumno aprenda a manejar todas las tecnologías de la información y la comunicación de manera adecuada y para fines educativos, para fines formadores y no solamente para fines de ociosidad. El segundo actor es los educandos. Los educandos o los alumnos pues también tienen que cambiar el chip. Antes los educandos se dedicaban a escuchar al profesor y solamente, no tenían participación, su cerebro era solo un receptor, un memorizador, no era una innovación. Hoy en día también los alumnos tenemos que cambiar el chip. Los alumnos podemos imaginar, los alumnos podemos innovar, los alumnos podemos crear, podemos modernizar. Por ende, la participación de un alumno dentro de un aula educativa se vuelve
de suma importancia, es fundamental para poder tener un crecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también el papel del alumno es, dentro de esta teoría de la comunicación y la educación, pues es aprender a discernir entre aquello que debe quedarse de las tecnologías de la información y la comunicación y aquello que no. Dentro de las redes ustedes pueden encontrar una infinidad de información. Muchas veces, por ejemplo, en Facebook, encontramos noticias de diferente tipo. Por ejemplo, encontramos un chisme de un cantante y encontramos abajito qué es la educación. ¿A qué le damos clic? Al chisme del cantante, ¿verdad? Entonces el alumno tiene que aprender a discernir qué información le conviene ver y qué información no le conviene ver, porque no le deja nada para para la construcción de su personalidad y de su formación. El tercer actor son los padres de familia. Los padres de familia tienen una importancia enorme dentro del ámbito educativo, toda vez que ellos son como la especie de reforzadores de lo que se ve en la escuela. Por tanto, aquí los padres también tienen que cambiar el chip y empezar a no vigilar, sino empezar a regular aquello que el alumno puede ver dentro de todas las tecnologías de la información y la comunicación. Su función es ver qué contenido sí es apropiado para el alumno y qué contenido no es apropiado. Y el último es la sociedad, ¿verdad? Dentro de la sociedad nosotros nos podemos encontrar con una enorme cantidad de información. Los medios de comunicación masiva nos bombardean de información, la televisión, la radio, las redes sociales. Entonces es parte también de los medios de comunicación masiva crear contenidos que sean adecuados, crear contenidos que no solamente sean de ociosidad, sino crear contenidos que, pónganse, el 70% sea entretenimiento, pero el 30% sea construcción de personalidad, el 30% sea construcción de nuevos conocimientos, ese 30% ayude a la persona a pensar por sí misma, a cambiar sus ideologías, a construir una personalidad, a construir y edificar su conocimiento, ¿sale? Educar es comunicar, chicos, y la comunicación es dialogar. Por eso es que el equilibrio entre la educación y la comunicación provoca cambios fundamentales en toda sociedad. Ayuda a formar mejores personas, mejores profesionales y, por ende, si hay mejores personas y mejores profesionales, hay una mejor sociedad. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.